Bendiciones a todos ustedes, que la paz de Dios sobre todo y la salud que Dios nos da, no solamente espiritual, sino que también física, mental, emocional, sea en abundancia con todos ustedes. En los últimos videos hemos estado nosotros ah, viendo un poquito del historial, del fondo historial histórico, el fondo histórico de el primer siglo. Hoy en este video, a través del ministerio de nuestra iglesia cristiana, Discípulos de Cristo en Oklahoma, nosotros venimos y nos reunimos de nuevo con todos ustedes y yo quisiera que tuvieran su Biblia abierta o más bien lista para poder escudriñar esto que vamos a hablar. Eh, en el esfuerzo de entender nuestra fe, es importante conocer en qué contexto se iniciaron todos estos escritos. Y el último video estábamos hablando del fondo histórico del pueblo judío. Y si ustedes recuerdan, allá en Primera de Samuel, capítulo 8, leímos nosotros que el pueblo le pide a Dios que les ponga un rey, pero la idea, la mentalidad, los pensamientos de este pueblo era muy ingenuo, pensando que el rey solamente iba a continuar la tradición de Samuel. Samuel era un juez, no era un rey. Y aun cuando Dios no aprobó esa decisión, se los concede al pueblo. Hoy vamos a empezar por decir, por ejemplo, en el contexto histórico del primer siglo, cuando Jesús se aparece para predicar el Evangelio del reino de Dios en los 4 primeros evangelios que tenemos, y considerando nuevamente que el primer evangelio es el de Pablo, en sus cartas, el primer evangelio que se predica realmente, aparte de lo que Jesús nos enseñó y nos dijo acerca del reino de Dios, obviamente, pero todo eso está fundado en la vida de Jesús. En nuestros días, cualquiera que visite a Roma en nuestros días, hoy puede contemplar el relieve tallado del arco del emperador Tito. Si algunos de ustedes han ido allá, está en el corazón de la antigua ciudad situada en la vía sacra frente al foro. Y ustedes verán que este monumento ahí está representando este arco triunfal construido póstumamente para celebrar la victoria del emperador sobre el pueblo judío. Y la menora, los rollos del Torá, el shofar y la mesa para el pan de la proposición, todo eso está tallado en el monumento, en diferentes partes del monumento. En otras palabras, este fue en esencia todo esto fueron saqueado del templo en el año 70 después de Cristo y posteriormente llevado a Roma en la, uh, en la revolución de los judíos por tratar de librarse del yugo del imperio greco-romano. En este caso, este monumento al emperador romano resume 2 aspectos del judaísmo en este periodo del primer siglo: la resistencia judía al dominio romano, siempre estaban en revueltas y en levantamientos, y la prominencia de los judíos en el imperio romano y aún más allá del imperio romano. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo trae la revuelta de Bar Kokhba, la expulsión de los judíos de Aelia Capitolina, que se le llama a la colonia fundada en Jerusalén por el emperador Adriano. Y esto requirió la
consolidación y la realineación de algunos de los principales aspectos de las prácticas religiosas del judaísmo. Desde entonces, el templo dejó de ser. Ustedes entonces recordarán que en Primera de Samuel, como antes lo habíamos dicho, en el capítulo 8, el pueblo finalmente le dice a Samuel: queremos ser como los demás pueblos que tienen rey. Nunca se imaginaron vivir en los conflictos de guerras y conquistas de los imperios. Por inicio, el imperio asirio. Inmediatamente de esto, el imperio babilónico. E inmediatamente después de esto, el imperio persa. E inmediatamente después de eso, son varios imperios que tomaron toda esta región hasta Egipto. El imperio persa. Después de esto viene el imperio griego. Allá a la izquierda, hacia arriba de la esquina, está Macedonia, que es donde reina Alejandro Magno. Viene a expandirse hasta prácticamente la India, toda esta área. Y finalmente, desde antes de Jesucristo, el imperio romano, que toma todo esto. Si ustedes se darán cuenta, en este mapa está Europa, Asia, está Grecia, naturalmente Italia, está España, está toda la parte norte de África, en donde se encuentra Alejandría. Todas estas áreas, este era prácticamente el mundo antiguo. Para ellos, este era todo el mundo que existía. Ellos sabían que había otras tierras hacia el norte, hacia el este, pero en el Imperio Romano viene en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Es más o menos el contexto de imperio. Entonces, tenemos nosotros que después de todo esto, de todas estas experiencias, vendrían el pueblo judío a estar bajo opresión de reino tras reino, tras reino, tras reino, en tiempos obviamente en el que ellos le pidieron este rey, el rey que fue el primer rey fue Saúl, a Samuel. Jamás se imaginaron que esto iba a ser las consecuencias de eso, pero Dios les estaba indicando a ellos en el capítulo 8 las consecuencias de sus decisiones. Y naturalmente, a través de todo este tiempo, desde el principio de aquel entonces, siglos y siglos antes de ir inclusive al exilio, se establece la monarquía en Israel, que transforma completamente el judaísmo. Y a través en este tiempo, en Judea, se desarrollan con mucha fuerza dos características opuestas a través de la historia del judaísmo. Y ustedes verán, sobre todo en tiempos del exilio en Babilonia, cuando no había absolutamente templo, entonces nosotros tenemos que las dos características principales, dos polos opuestos, por decirlo así, es el carácter real y el carácter profético en Israel. El carácter real está centrado en la figura de David como guerrero ungido, y se establece la estructura jerárquica, el reinado de Sión. La estructura social en este concepto, en esta visión para el pueblo, es vista como legítima y no dispuesta a crítica externa. En otras palabras, la autoridad es el rey y se hace lo que el rey dice, punto y aparte. Mientras que el carácter profético
está centrado en la figura de Moisés, Moisés es el prototipo de los profetas principalmente. Liberador ungido, saca al pueblo de Egipto, liberador de un pueblo oprimido. Y toda la estructura social bajo la visión de la tradición profética, la estructura social es expuesta a crítica profética. En otras palabras, siempre que hay injusticia social, siempre que hay desbalance y corrupción moral y ética, el profeta se levanta a, a tratar de exhortar al pueblo y a que las cosas vengan al balance que Dios desea que el pueblo exista, aun cuando esté bajo la monarquía. Cuando el pueblo va al exilio en Babilonia, entonces el carácter profético, que son los rabís, que son los maestros, a Jesús le llamaban rabí, se empieza a tomar mucha autoridad porque el pueblo necesitaba de la instrucción y la guía en tiempos difíciles, allá en Babilonia, en lugares extraños para el pueblo, no en su tierra. Ha sido desarraigado del lugar donde Dios les había plantado. Entonces, en ese tiempo, cuando viene el pueblo bajo el emperador persa y regresa a Jerusalén a construir el templo, y están tratando de llevar adelante toda la adoración como antes, entonces el, el sacerdote y en el templo vienen a construir una estructura más monárquica que profética. Y la tradición rabínica continúa adelante, pero a través de la enseñanza de los fariseos, en cierta manera. La tradición monárquica quedó solo en la mente de los exiliados, y nunca se realizó de nuevo, porque no hubo más rey aparte después del exilio. Y mientras que los sacerdotes establecen en el templo, en su mayoría saduceos, empiezan gradualmente a, a seguir una representación davídica de monarquía. Si ustedes quieren ver el regreso de los exiliados, pueden leer Nehemías, el libro de Nehemías, en los capítulos del 1 al 6 y el capítulo 9, especialmente en la oración de Nehemías. Cuando Jesús se aparece en el primer siglo, se proyecta como de la tradición profética, de la tradición de Moisés. Jesús proyecta su ministerio entonces terrenal en términos del carácter profético, y su ministerio es característico de un rabí, de un maestro, como los líderes religiosos del pueblo judío en tiempo posexílico. Al principio, su nombre Jesús del griego es en hebreo Josué, Yahshua, como el nombre bíblico quien continuó la misión de liberación del pueblo empezada por Moisés. Si ustedes tienen el Hexateuco, que se le llama, incluyendo los primeros 5 libros, Pentateuco, más el libro de Josué, entonces nosotros tenemos ahí los 6 libros que se incluyen para ver la transición del pueblo saliendo de Egipto y estableciéndose en la tierra de Canaán. Ahora, en esta forma, notamos nosotros que la tradición del movimiento de Jesús más tarde cambia de nuevo. El cristianismo tiene sus principios en un carácter profético, mosaico, o sea,
de la tradición de Moisés. Pero después de Constantino, en el siglo IV, el cristianismo se aleja de su carácter profético y se define socialmente legítimo como un movimiento de carácter monárquico. Entonces, en ese sentido, para la mente judía es davídico, porque es totalmente controlado entonces por el emperador romano, y ahí es donde el catolicismo romano surge. Esos fueron arriba de 300 años después de Jesucristo. Pablo, cuando predica el Evangelio y va a hablar del Mesías, y Pablo y los seguidores de Jesús no abandonaron o salieron de la comunidad judía, nunca abandonaron el judaísmo, pero experimentaron una emigración dentro de su comunidad, dentro del pueblo de Dios, dentro del judaísmo. En otras palabras, el objetivo del movimiento de Jesús al principio, en el primer siglo, fue el de moldear alternativas de comunidad, o lo que es la iglesia, eclesía en el griego, los que salen fuera, pero no necesariamente fuera en el sentido de salir del judaísmo, sino los que salen fuera de las prácticas religiosas acostumbradas en las que no tenían cabida en la enseñanza de Jesús. Entonces ellos tienden a formar esa comunidad como el pueblo de Dios dentro del judaísmo, pero esas alternativas, estos discernimientos de Dios, no se enfocan en la estructura social para aparte de la tradicional comunidad bíblica judía como pueblo de Dios, en su esencia. No tenían ninguna intención de una nueva religión. Lo que experimentaron fue una nueva experiencia del judaísmo que llega hasta sus mismos fundamentos al consagrarse a Jesús de Nazaret, ahora el Cristo, el Mesías. En otras palabras, en los principios del movimiento de Jesús, hasta la última década del primer siglo, este movimiento no se identifica aparte del judaísmo. Era prácticamente una secta del judaísmo. Pablo seguía siendo judío y no pensaba en ese momento, en la mente de Pablo, sería correcto decir aún que él no estaba pensando que él ahora ya no era judío, sino ahora era cristiano. Esto es un anacronismo de nuestra parte en nuestros días, pensar que Pablo era convertido. Pablo no fue convertido al cristianismo. Pablo ya pertenecía como miembro del pueblo judío, como el pueblo de la descendencia de Abraham, que esperaba al Mesías. Lo único que ha cambiado en Pablo es que realiza, entiende por revelación misma de Dios en Cristo, que Jesús era el Mesías, Jesús de Nazaret era el Mesías, y le sigue, pero ahora enviado a todas las naciones aparte del judío. El hecho de que la energía crítica, analítica detrás de la cristología, o sea, de lo que es que el Cristos, el ungido, y la teología de Pablo, los primeros seguidores de este movimiento en sus principios eran orientados colectivamente, o sea, a la comunidad eclesia, a la iglesia. Por lo tanto, era inevitable que en su formación no pudiera evitar implicaciones sociales y políticas. Habría conflictos de ese tipo. Inclusive al final del primer siglo eran expulsados entonces de las sinagogas. Ya sea que si Jesús en sus enseñanzas y en su exhortación, la revelación de Jesús, el resucitado, produjo una conciencia colectiva en sus seguidores, o sea, una nueva comunidad de los seguidores de Jesús, sobre todo al principio del segundo siglo, entre las iglesias que ya no eran judías, las iglesias gentiles,
la forma directa en la que la iglesia primitiva trató este proceso de entendimiento de su experiencia de la deidad ante la resurrección es claramente ilustrado en los títulos que se le da a Jesús resucitado. El hecho es que Jesús, para la mentalidad judía, Jesús era una persona que habiendo sido puesto a humillación, a vituperio en la cruz del Calvario, haber sido puesto en un madero, era ahora que él es el condenado, de acuerdo a la ley. Nosotros lo dijimos el video pasado. Pero ahora está resucitado, está presente entre sus seguidores. Y esto es un sacudimiento profundo ante la mente judía. Algunos pasajes del Nuevo Testamento hablan de el rapto, exaltación de Jesús. Pero esto realmente no es como, no lo confundamos con lo que comúnmente se predica como el rapto en nuestros días, porque eso no tiene absolutamente ninguna conexión. En el capítulo 2 de Filipenses, nosotros tenemos entonces la forma directa en la que la iglesia, los primeros creyentes seguidores de Jesús, en sus inicios trató de procesar este entendimiento de la exaltación de Jesús en su resurrección, su experiencia de la deidad ante la misma resurrección, es claramente ilustrado en los títulos a Jesús resucitado. El hecho es que el condenado, Jesús en el madero de acuerdo al Torá, ahora resucitado está presente en sus seguidores. Y estos son los títulos que reflejan la autoridad de aquellos que representan a Dios ante la comunidad de pacto y la humanidad, inclusive en este sentido en el primer siglo o en el judaísmo, en los seguidores de Jesús. Por ejemplo, profeta, Cristo, siervo, hijo de Dios y más tarde hijo de hombre. Algunos pasajes del Nuevo Testamento entonces explican un poco el entendimiento del rapto que tratan de explicar. Inclusive Pablo lo dice en una de sus epístolas, que él conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo. Y esto es un rapto, es literalmente un rapto en el sentido de ser transpuesto a una existencia diferente a la terrenal. Y estos son entonces algunos de los pasajes. Tenemos nosotros Filipenses capítulo 2. Vean ustedes algo muy importante en esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora esto es muy importante, porque el nombre que es sobre todo nombre es el nombre mismo de Dios. Le exaltó hasta la esfera de la divinidad de Dios y le dio ese nombre. Y en Hechos, donde el apóstol Pedro predica su sermón, como también en capítulo 5, a este Dios le exaltó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando dice le exaltó, le transformó, le llevó, le raptó hacia la esfera de los cielos. Y estos son los títulos que reflejan la autoridad de Jesús para los creyentes. Y esos son algunos del Nuevo Testamento. De modo que las tradiciones del judaísmo bíblico también entonces hablan de este mismo rapto hacia los cielos. La diferencia con Jesús es que el crucificado no solo es impuro, porque su cuerpo fue puesto en un madero y de acuerdo a la ley es condenado, sino más de esto, es maldito por la misma ley. El traer a tal persona a la esfera del cielo, de acuerdo a la mentalidad judía del primer siglo, profanaría el cielo
Y por este hecho, la cruz de Jesús es una ofensa al orden y la santidad de Dios en sí. Es por eso que el apóstol Pablo habla de esto. La cruz de Jesús ha transformado el cielo, y no solamente el cielo, ahora ha transformado la tierra. El cielo, de acuerdo a este entendimiento, no es más cielo como antes. Pablo explica esa transformación en Hebreos capítulo 13, versículo 2 al 16. Si ustedes se dan cuenta, en esta narración en Hebreos capítulo 13, del 12 al 16, usa la metáfora de dejar lo sagrado del campamento para entrar al desierto, para ir al desierto, como literalmente Jesús salió del lugar de la ciudad, de la estructura de la ciudad, salió afuera al monte de la calavera, el monte de Golgota, y usa esa metáfora para dejar lo sagrado del campamento nuevamente y entrar a lo caótico del desierto, lo que no es tanto, más allá. Y en esta manera representa la exaltación de Jesús a la esfera celestial como un sacerdote, consecuentemente edificando el cielo, conectando el cielo con el caos. Eso es prácticamente el ministerio de Jesús. También en Hebreos capítulo 4 lo muestra, muy específicamente en Hebreos capítulo 10. Si ustedes quieren revisarlo en los versículos del 19 al 25 del capítulo 10 de Hebreos. El libro de Hebreos es muy complejo y eventualmente podríamos tomar cierto tiempo para discernir. Pero en el capítulo 10, versículo 19 de Hebreos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Está hablando de Jesucristo como sacerdote en el templo, en el lugar santísimo. Recuerden que en el momento de su crucifixión, cuando Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Evangelio testifica que el velo se rasgó en dos. Y por lo tanto, Él no solamente es un sacerdote que está ofreciendo su fidelidad, como siervo de Dios, ofrendando para la honra de Dios, sino que también está tratando y apelando por el pueblo. Por esta misma razón llama al pueblo a seguirle. Llevemos, dice, sacamos fuera de él llevando su vituperio, el vituperio de la cruz. Es lo que Jesús conectó en decir, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Ofrezcamos pues a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, en fidelidad. En esto se comunica no solamente la perseverancia de Jesús, la fidelidad de Jesús, sino también en una manera muy, muy eficaz la corrección de sus seguidores con el ejemplo de Jesús. Literalmente, acerquémonos pues, dice el versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. El versículo 24 se conecta en una manera se conecta con el discurso de Jesús en el capítulo 13 de Juan, donde dice un nuevo mandamiento os doy, amaos unos a otros. ¿Sí? Versículo 24, consideremos unos a otros para estimularnos al amor. En ese sentido, nosotros vemos que todas estas escrituras nos hablan
de la exaltación de Jesús, de un lugar de humillación, un lugar de una deshonra absoluta y a un lugar de exaltación. Tenemos Hebreos 4, lo mismo hace, lo hemos leído, Hebreos 10 y los versículos de Hebreos 10, 22 al 25 se conectan con los versículos de Hebreos 13, del 13 al 16. Pero los seguidores de Jesús fueron aún más allá, llevando al crucificado Jesús a la más alta posición de honor. Y en esto nosotros nos damos cuenta a la posición de Dios mismo. Cuando, por ejemplo, la epístola de Filipenses, capítulo 6, versículos de 6 al 11, lo representa. Y este es un himno, este es el himno más antiguo que pudo haber existido desde el principio. Al escribirles, Pablo a los filipenses lo incluye siendo el primer canto de los cristianos, las primeras reuniones de los cristianos, en el cual este discernimiento en himno de la temprana comunidad judía helénica del primer siglo aparece el discernimiento del Christos, del ungido, el que Pablo cita literalmente entonces en esta porción. Y en este pasaje, en un lenguaje que ante el tradicional judaísmo sonaría una blasfemia. Ven ustedes, se despojó. Kenosis del griego quiere decir quitar todo, venir a ser prácticamente por la humillación de la experiencia en la cruz, venir a ser no solamente semejante a los seres humanos, sino que aún más se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo nada, prácticamente lo que quiere decir todo esto, se hizo nada. La deshonra y la humillación y la vergüenza de la cruz lo dejó en nada absolutamente. Pero siendo fiel hasta lo sumo, Dios le exaltó. Siendo fiel hasta la muerte, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este pasaje sería una gran ofensa para el pueblo judío en su mentalidad de traer a una persona impura, humillada, deshonrada, condenada y maldita por la misma ley de Dios. Traerla a lo santo de Dios, a lo puro de Dios, sería una cosa terrible. Y aquí en este himno nosotros discernimos un poco más el impacto del Evangelio de la cruz de Pablo. Pablo describe detalladamente el impacto que el predicar al Mesías crucificado implica en todas estas epístolas, lo que es Filipenses, Gálatas, Romanos, Corintios, más aún, más allá de los evangelios. Se creen ante los estudios, hasta las personas comentaristas como teólogos, que los evangelios, los 4 primeros evangelios, fueron prácticamente un preludio a la predicación del evangelio de la cruz en las cartas de Pablo, porque ahí lo desmenuza, lo empieza a traernos el entendimiento y el impacto de lo que esto es. Es por eso que entonces que cuando Pablo escribe a los romanos, les dice, no me avergüenzo del evangelio, a menos que se experimente una transformación íntima, profunda, íntegra, completa del ser, para entender la revelación de Dios en lo más sencillo, lo más humilde, lo más fiel, que es lo que quiere decir fe. Pedro, solamente Pablo, Pedro también lo repite.
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetas los ángeles, autoridades o potestades. O sea, lo más sublime del Cristo revelado en la vida de Jesús de Nazaret. El problema del sufrimiento y la opresión humana se ha intensificado a través de los siglos. Y hoy en nuestro mundo es muy real. Es un escándalo permanente e intrínseco a la fe cristiana. El Evangelio de Jesús presenta una respuesta al problema de la historia del mundo desde el fundamento de la fe, en el sentido de que implica una forma de práctica, una forma de estar en este mundo. Proclama eso en el nombre de Jesucristo. Dios nos visitó en la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo, especialmente como Salvador. Y esta salvación opera como un proceso de humanización, si quieren ponerle ustedes liberación, redención, dentro de la historia humana. Esta salvación le da sentido a la historia, porque tiene un propósito, porque conduce a la vida eterna, no deja de ser. Y al mismo tiempo da sentido en el aquí y ahora como algo que tiene por objeto aumentar la capacidad de la propia libertad humana, realizarnos humanamente. Este proceso de humanización conducirá al absoluto o definitivo cumplimiento de la libertad. La única condición para afirmar esto de manera vivificante, significante y con convicción es la praxis, la práctica, es decir, la participación en el proceso histórico mismo de Jesús, el Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, si ustedes tienen su Biblia, podemos ir para allá. Los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo, deben apartar la mirada de las distracciones y poner sus ojos en Jesús, quien no solo es el centro de atención, sino también a quien miramos en el sentido de guía y ayuda, apoyo. Aquí la cruz, en el capítulo 12, versículo 2, vean ustedes. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador, el autor de nuestra fe. Él es el autor, el quien la inició, el quien la perfeccionó, el autor de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, o sea, él produjo la pistis, la fidelidad, que es el modelo. Soportó la cruz, dice ahí, por el gozo que le esperaba, algo que no se había sido realizado. Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Esta es la traducción internacional, que es lo más cercano a lo que realmente dice en el griego. Soportó, menospreció la vergüenza que ella significaba la cruz. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, está la exaltación. Por lo tanto, aquí la cruz es el escenario no solo de muerte en este pasaje, sino también de deshonra que Jesús soportó. Esto es el punto más crítico en la presentación que hace el autor de Jesús, el autor del libro de Hebreos, de Jesús como un ejemplo principal de sufrimiento. Hebreos 12:2. Y el lenguaje bíblico realmente, como acabo de decirlo, dice algo así como decir, vean la infamia, deshonra, humillación y vergüenza que representa la cruz. Ahora en Hebreos 13, versículos 12 y 13,
hay otro lado de estas narraciones. Aquí dice, fijen la mirada en Jesús. Hebreos 13 incita a los lectores a ir a Jesús fuera del campamento. Vean ustedes. Y la narración de Hebreos capítulo 13 nos incita, nos exhorta. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo, por medio de su propia sangre. O sea, hasta qué extremo de su fidelidad a Dios llevó este ejemplo. El oprobio, ¿verdad?, de la cruz de Jesús. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su afrenta. Ante el mundo, dice Jesús, es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo o sin un ojo que no entrar del todo. Pero cuando en el momento y el lugar en que se escribió esta epístola, la iglesia era una minoría fuera de la estructura social y política que proporcionaba identidad, valores y lugar a cada persona en la sociedad. Pero ellos estaban expulsados fuera de ello. No solamente habían sido expulsados por la comunidad judía, sino también por la comunidad romana. Los consideraban los ateos porque no tenían imágenes que adorar. Eso vino hasta el siglo IV, después del siglo IV. De modo que en aquel entonces su fidelidad a Jesús, el Cristo, les exponía a muchas de las rechazos sociales y condenación de parte de la sociedad en general. Hoy, en nuestros días, hoy en muchos lugares, la iglesia está dentro de, no fuera, sino dentro, abrazada y dotada de dinero y favores. Sin embargo, independientemente del favor y el apoyo del público y de la sociedad, el llamado de estos versículos es una continua exhortación desde entonces hasta nuestros días, ya que se hace a través de estas palabras el eco del antiguo llamado de Jesús, cuando por primera vez se apareció hablando de liberación, al llevar la cruz y seguirle. Consideremos esto en este tiempo en el que celebramos el nacimiento de Jesús. Aún así, no sea que nos quedemos muy cómodos y caigamos en un sueño, en una pereza espiritual, de tal manera que Dios tenga que venir a despertarnos, sino que veamos, pongamos nuestros ojos en Jesús, salgamos y sigamos a Jesús. El salir fuera del campamento se puede implicar el salir fuera, es lo que la iglesia significa, eclesía, salir fuera de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de lo que es cómodo, de lo que muchas veces nos acostumbramos y nos entumece espiritualmente. Reflexionemos en estos tiempos entonces. Y de esta manera, Dios continúa manifestándose en la vida del ser humano. En las palabras de Pablo, regresando a nuestro primer video de esta serie, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cristo se identifica con lo deshonrado, se identifica con lo que no tiene valor, aún exponiendo su vida en la cruz del Calvario. Para que de esta manera, al realizar esto y seguir el ejemplo de Jesús,
nuestra fe no esté fundada en la sabiduría del ser humano, ni en las costumbres del mundo, ni en las maneras y los hábitos que se acostumbran ordinariamente en la vida del ser humano, sino más bien en el poder de Dios, que es el amor de Dios. Les pido a ustedes que vengamos en oración en este momento. Dios eterno de amor y misericordia que nos comprendes, tú nos has hecho, tú nos has creado, tú nos hiciste para ti, oh Dios. Y ahora en Cristo Jesús tú nos has dado el camino, tú nos has mostrado, oh Dios, tú nos has llamado, y ahora que tenemos esta comunión en Cristo, suplicamos, oh Dios, de que nos satures de tu sabiduría, dirección, entendimiento. Que en tiempos, oh Dios, de nuestros retos y nuestras luchas, cuando tú siempre has estado ahí presente, podamos verte claramente, entenderte y poder escuchar claramente con oído atento, con inteligencia, oh Dios, y seguirte en todo. Hoy, este día, oh Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones, tus favores, oh Dios, porque tú siempre has estado con nosotros. Hoy, este día, pedimos por nuestros seres amados, por nuestras amistades, por nuestros hermanos, hermanas, nuestra familia, y nuestra familia no solamente en la sangre, sino también en Cristo. Cada uno de ellos, oh Dios, aquellos que necesitan del consuelo tuyo, oh Dios, que tengan el ánimo de la unción de tu presencia en sus vidas, oh Dios, que les fortalezca, y en todo, oh Dios, tu nombre sea glorificado en estos días que reflexionamos sobre la venida de Emmanuel ahora en este mes de diciembre, oh Dios. Hoy, este día, te damos gracias. Mantén en nuestra mente esto. Recuérdanos todas estas cosas que necesitamos siempre tener en mente, oh Dios. De servirte en espíritu y en verdad. Gracias por lo que has hecho. Gracias por tus obras maravillosas. Por lo que haces ahora, oh Dios. Y por lo que has de hacer mañana y pasado. Gracias en todo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, oh Dios. Amén, amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Que esta semana que empieza el día de mañana venga a ser de bendición, de fortaleza, de realización y de mucha salud física, mental, emocional, espiritual, para todos y cada uno de ustedes. Les recordamos con mucho amor en Cristo. Dios los bendiga. Amén.